para que esa palabra pueda hacer un impacto en mi vida. En mi vida en Cristo, cuando yo he avanzado en este tiempo, ha habido momentos en mi vida donde en verdad de repente siento que hay sequedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a veces como que me esfuerzo en tratar de escuchar, de entender la palabra de Dios y no pasa nada. Y no solamente eso, sino a veces mis actos hacen todo lo contrario de lo que a lo mejor he escuchado. Repito, no sé si es tu caso, el mío, en algún momento de mi vida, y de repente, en estos tiempos, de repente hay estos bajones. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo, dice, pero ¿cuántas veces? Pero 7 veces se levanta. Entonces hoy te invito a que pongas atención junto conmigo, que abras tu corazón, que abras tus oídos espirituales y avancemos en esto. Hoy quiero hablar de 3 aspectos que nos van a ayudar a tener una vida fructífera cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando la ponemos en práctica, ¿ok? Entonces quiero que me vayas siguiendo con esto. Aquí en la pantalla pueden ver un versículo que está en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Espero que ya lo estén viendo. Y dice lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, que conste que no lo estoy diciendo yo, que quede claro. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ¿qué? Que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Qué chistoso, ¿verdad? Esas comparaciones, ¿no? Dice, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Cuántas pecas tengo? ¿Cuántas arrugas? No sé, ¿va? Bueno, por mí no pasa la edad, ¿va? Dicen por ahí se me queda. Ok, bueno, los que agarraron el chiste, pues aprovéchenlo. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios dice que te bendecirá por tu obediencia. Fíjate que no dice por la obediencia de mi esposa yo voy a ser bendecido, Estaría padre, ¿va? Le echamos ahí la responsabilidad al de al lado, ¿no? Entonces aquí empieza el asunto importante, ¿no? Dice que entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Ok? Este es solamente parte del contexto para que podamos pasar a estos aspectos que quiero mencionar el día de hoy. Probablemente ya has escuchado esta porción de la palabra de Dios, esta parábola. Vamos a hablar de parábolas. Las parábolas no es otra cosa más que una narración breve y simbólica de la que se extraen ciertas enseñanzas. Es eso. Entonces ahorita lo que vamos a leer, vamos a empezar a leer ciertas palabras que dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo si yo ni soy agricultor? ¿Cuántos agricultores hay aquí? ¿Cuántos han trabajado la tierra en algún momento? Bueno, yo sí. ¿Nada más yo? 2, 3, 4. Eso, entonces, la palabra es para ustedes nada más. No, no es cierto. No, obviamente vamos a hablar un poco de esto, pero es una parábola. Y me encanta cuando yo voy leyendo en la palabra de Dios y me encuentro este tipo de parábolas que son, repito, son narraciones simbólicas. Está interesante lo que Dios me dio a través de esta palabra. Esto está en Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 8. Esta misma parábola la puedes encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿ok? Y yo tomé la de Lucas, finalmente es la misma enseñanza. Y dice lo siguiente: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar
a medida que esparcía las semillas por el campo. Algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que se vaya, dice. ¿No va? Dice que escuche y entienda. Repite conmigo: que escuche y entienda. Otra vez para que a ver si hay convicción. Que escuche y entienda. ¿Qué vamos a escuchar y entender? La palabra de Dios. No aquí el elocuente de Ariel, ¿verdad? Tratando de motivarles o decirles vamos por el cambio, cosas por el estilo. No, digo, no me aparto que de repente ciertas pláticas de motivacionales pueden ayudar en algo, ¿no? Pero aquí estamos hablando del alimento verdadero, de la palabra que puede, o más dicho, que va a hacer que cambie tu vida, que cambie mi vida, ¿ok? Ahora, si se dieron cuenta, los primeros versículos, si usas un poquito tu imaginación, imagínate a Jesús. ¿Ya te lo imaginaste? ¿Ok? Dice que contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. ¿Ok? En los otros evangelios, unos versículos antes, narra que estaba a orilla del mar, se subió a una barca, la gente estaba ahí como ustedes ahí, y Jesús empezó a hablarles en parábolas. Y dice que una gran multitud se reunió para escucharlo. No sé tú, pero cuando yo leo esto, si yo veo una multitud, ¿verdad? Entendiendo de que la palabra es de parte de Dios, de parte de Jesús, yo estaría ahí, ¿no? Para escuchar qué mensaje tiene el día de hoy para mi vida. ¿Qué mensaje va a alimentar mi alma, mi espíritu? ¿Ok? Entonces, como ya dijimos que las parábolas son narraciones de símbolos, ¿verdad? Que nos van a traer una enseñanza. La pregunta sería ahorita, ok, ¿y qué significa todo esto? ¿Qué interpretación le vamos a dar? Entonces, si la palabra de Dios nada más se hubiera quedado acá, pues a lo mejor podemos empezar a agarrar cada quien interpretaciones. Pero lo padre de esto es que la misma Biblia nos da la explicación. Y vamos a ver Lucas capítulo 8, versículos del 11 al 15. Vamos a ir leyendo algunos párrafos. Ahí me voy a detener y voy a ir explicando un poquito más este asunto. Porque repito, vamos a hablar de tres aspectos. El primero del que estamos hablando ya ahorita tiene que ver con identificar tipos de terrenos. Cuando hablamos de terrenos vamos a hablar acerca de personas como tú y como yo. Vamos a hablar de nuestro corazón. Entonces por eso es muy importante que estemos atentos, ¿no? Parte de lo que a mí Dios me enseñó en esta porción de la palabra es identificar qué tipo de terreno estoy a lo mejor ahorita teniendo en mi corazón. Bueno, entonces Lucas 8 del 11 al 15 dice lo siguiente: este es el significado de la parábola. Ahí está bien clarito. Este es el significado de la parábola. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Entonces hay que entender primero que la semilla de la que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es la semilla. Entonces, dicho esto, hay que poner atención de cuando estamos prestando nuestros oídos, ¿qué estamos escuchando? ¿Ok? Entonces aquí es un sembrador, está sembrando semillas, perdón por la redundancia,
pero esa semilla ya sabemos que es la palabra de Dios. Un agricultor sabe lo que va a sembrar, ¿cierto? No creo que diga, pues no sé de qué es, pero pues ahí la siembro, ¿no? Él sabe perfectamente que si es maíz, si es alfalfa, no sé, lo que en su momento tenían que sembrar. Sabía perfectamente qué es. Bueno, pues aquí es lo mismo, ¿no? Jesús sabía qué es lo que se iba a sembrar, esa semilla que es la palabra de Dios. Voy a irme un poquito más rápido. Sé que esta parábola ya la han escuchado la mayoría probablemente, pero a lo mejor si tú estás en casa o es la primera vez que la escuchas, creo que te va también a ayudar a entender un poquito este significado. Entonces, dice que las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. ¿Qué mensaje? La palabra de Dios. Pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. En los versículos anteriores se narra, dice que vienen las aves y se come la semilla. Entonces aquí ya podemos identificar el primer tipo de terreno, el primer tipo de corazón, el camino. Entonces dice que son personas que han escuchado el mensaje, pero vienen las aves, el diablo, y se la lleva, se la come. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son aquellas personas que escuchan pero no creen. Tienen corazones duros, no son receptivos a la palabra de Dios. Personas que mejor han escuchado, cuando hablamos de evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas será? Obviamente, estamos en esta semana que es muy importante también para los que creemos, ¿verdad?, en Cristo, que viene obviamente Semana Santa, y es un acontecimiento histórico, no solamente que esté ahí en la Biblia, ¿no? Es histórico. Entonces, bueno, esto es algo muy importante. Muy bien, entonces, pero la duda y la irreverencia a veces son demasiado grandes que pues obviamente no le hacen caso. Entonces, cuando cae esta semilla a un lado del camino, pues es muy fácil que venga un pensamiento a tu vida y ya ves cómo no funciona. Ya ves cómo no hizo su efecto. Pues sí es cierto, ¿no? Y es una realidad. Y yo aquí te invito a que empieces. Obviamente el Espíritu Santo está aquí en este lugar y sé que eres el que nos convence, el que nos redarguye de dónde estamos hoy en día, ¿ok? Entonces la palabra, esta semilla, pues finalmente no llega al corazón, no llega al corazón. Fíjense que estudiando un poquito esto, decía, bueno, pero ¿por qué las personas pudieran tener un corazón tan duro? No sé si tú has pensado en esto un poco. Bueno, pues algo que sí pude ver es que las cicatrices a veces del pasado, el cómo has vivido o cómo viviste anteriormente, de repente te provocan esa dureza de corazón y no escuchas. Y aunque sabes perfectamente que la palabra de Dios te puede ayudar, tú dices, no gracias, ¿no? Pero muchas veces es por eso, esas cicatrices que a lo mejor has tenido, que han afectado obviamente tu manera de pensar y de sentir. Y es lógico, si una persona nunca ha sabido qué es la misericordia, porque no fueron misericordiosos con él, ¿cómo pretendemos humanamente pensar que cuando yo le diga a alguien, fíjate que Dios te ama porque Dios es misericordioso, pues ¿de qué me hablas? No hay, hay una dureza en el corazón. Por lo tanto dice la palabra de Dios que no prospera, ahí se muere, ahí se queda, ¿no? Esos pájaros de los que habla la palabra de Dios, que finalmente aquí también lo explica, dice que es Satanás, que come esas semillas, viene y quita la palabra de los corazones de las personas que escuchan el evangelio. Entonces, probablemente en algún tiempo de nuestras vidas, por eso decía al inicio, a lo mejor alguien ya te había invitado, ya habías escuchado y simplemente escuchaste, pero no pasó nada. Entonces pudiera ser que tu terreno en ese tiempo estaba duro, estaba compacto. ¿Vamos bien? Ok, siguiente terreno, versículo 13, dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen que
creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Entonces ahí te está describiendo otro tipo de corazón, otro tipo de terreno, que es el pedregoso, que es finalmente personas con un corazón superficial, que se van mucho a las emociones, ¿no? Porque dice acá, son a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, ¿no? No sé si te ha pasado. Oye, esa prédica estuvo, no inventes, no, ¿cómo me tocó? No, o sea, no, lloré, es más, hasta lloré. Y está bien, está bien. Pero la palabra de Dios no se trata de emociones. Qué frustración si tú has llevado tu vida cristiana por emociones. En algún momento quizá sin querer lo hice y es muy frustrante, porque va a depender de cómo te fue en el día. Hace un rato platicábamos, ¿no? Ay, domingo, gracias a Dios, ¿no? Porque venimos a de una semana complicada. Entonces dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Hoy tú puedes decir, creo que Dios me está hablando. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Cuando vienen esos pensamientos, oye, pues creo que no eres tan bueno, mano. Mira, ya le gritaste a tu esposa. Mira cómo trataste a tu hijo. Pues ¿cómo crees? ¿No? Y ahí está, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el punto. No sé si se logra distinguir la imagen que está aquí a mi derecha, perdón que dé un poquito la espalda. Pero si logran apreciar ahí la fotografía, ¿qué notan? La del terreno pedregoso. Ajá, ¿no? ¿Y alrededor qué hay? Y no es un jardín minimalista, ¿eh? No van a pensar que es un jardín, pura piedra y una plantita ahí, ¿no? No, difícilmente se va a dar. Aún así como que sale, ay, qué feliz estoy, qué gozoso, qué impacto de palabra, ¿no? Me movió el tapete. Está bien, pero no es por emoción. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, híjole, creo que no sé, pero bueno, espero que sí. Dios, por favor, habla al corazón de cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, ese es el terreno pedregoso, ¿no? Reciben la palabra con alegría, pero cuando vienen los problemas y obstáculos, dejan de creer. Y finalmente, pues va a hacer falta agua, esas plantas se van a morir, etcétera, ¿no? Como esa tierra no es profunda, la planta no hace raíz. ¿Ok? Entonces, con cualquier tipo de problema, pues fácilmente se va a ir. ¿Ok? Muy bien. Cuando se habla de este terreno, habla también, dice que el calor del sol, ¿no? Y si el calor del sol, pum, también hace su parte. Podríamos decir aquí que pueden representar los problemas y pruebas que tienen los creyentes como tú y como yo, como personas que están escuchando el día de hoy la palabra de Dios, las cuales en algunas ocasiones simplemente generan intolerancia o rechazo debido a la fe en Cristo, haciendo que algunos se aparten. Cuando vienen de repente, ¿a poco te hiciste cristiano? ¿En serio? ¡Ay, qué buena onda! Gracias, ya, luego te avisamos si se va a hacer la fiesta. Luego te digo si vamos a hacer aquí la carnita asada con... Yo te aviso, yo te confirmo. Y te quedas ahí en visto, ¿no? Entonces cuando dices, híjole, pues si esto es ser cristiano, pues ya hasta mi círculo ya me está dejando, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos con el tercero, muy rápidamente. El tercer terreno es terreno con espinas. Las semillas que cayeron entre los espinos, versículo 14 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez, ¿no? Que ese también está interesante, este terreno, ¿no?
Y nos va describiendo, acuérdense que cuando estamos hablando de tierra estamos hablando de personas. O sea, me están hablando a mí, ¿ok? Entonces, estas personas que escuchan la palabra de Dios, pero a medida que pasan los días, el afán y las preocupaciones, además de los placeres de la vida, ahogan la semilla de modo que no llegan a dar fruto. Están distraídas por las cosas atractivas del mundo, los negocios, ¿no? Aprecian más su propia imagen, el trabajo, donde viven, sus amistades, que la propia enseñanza de parte de Dios. Pueden ser personas que están estancadas en una situación que consume cada aspecto de su ser. Están ahí atoradas, ¿no? En el afán. Ya mero me hago rico, ya mero compro mi Ferrari, ya mero, me faltan algunos dolaritos. Y ahí estamos afanados. Dice versículo importantísimo. Primera de Timoteo 6:10. No estoy hablando en contra del dinero. Ojo. Aquí no dice, no, pues no tengas dinero y vive pobre. No dice eso. Nada más dice que las riquezas de este mundo y los placeres de esta vida son los que ahogan esa semilla. Y en Primera de Timoteo 6:10 dice lo siguiente: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero no se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ahí está bien clarito. No sé si lo logras percibir. El amor al dinero. Cuando ya hablamos de amor, no sé si estamos en el mismo entendimiento. Es cuando yo estoy poniendo prácticamente todo mi tiempo ahí, ¿no? Y cuido mis dineros y mis centavos y mis inversiones y no sé. Y no vives ni siquiera para disfrutarlo. No sé si conozcan personas así. Por ahí en una película escuché que yo vi una persona tan rica, tan millonaria, que lo único que tenía era dinero. O tan pobre, ¿no? Perdón, sí, ¿verdad? Por eso digo que gracias por el apuntador que tengo. Es que era tan pobre, ¿verdad? Que lo único que tenía era dinero. El dinero no lo es todo. Pero aquí sí nos dice lo que te puede causar cuando tú amas el dinero. ¿Qué dice? Que en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera. Eso está en 1 Timoteo 6:10. Si quieren apuntar el versículo, apúntenlo porque ese no está. Pero 1 Timoteo 6:10, ahí está la clave. Entonces, regresando a este tipo de terreno, que es el terreno con espinos, están distraídas por las cosas atractivas del mundo, ¿no? O sea, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué sigue? No, pues ya tengo esto. No, pues ahora voy a conquistar el Everest también, y luego el Popocatépetl. No, ese no, porque va a hacer erupción. Y ahí estás todo el tiempo en el afán. Aguas con eso. Los placeres de la vida, dice acá, ¿no? Y bueno, ahí podríamos hablar mucho de esto, pero no es el tema. Aquí el tema nada más es, empecemos a identificar cómo estoy hoy en este tiempo. ¿Qué tanto estoy realmente siendo receptivo y estoy obedeciendo la palabra de Dios? Porque leímos al inicio, ¿no? En Santiago, que hay que no solamente ser oidores, sino hacedores, ¿no? No seas como el que todos los días te ves en el espejo y dices, pues sí estoy bien, sí estoy guapo, sí, pues sí. Pero ya después volteo y ya se me olvida cómo soy. Entonces, ejecutemos la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, las espinas, ¿qué pueden representar las espinas? Bueno, pues riquezas terrenales, negocios que despiertan ambición, codicia, pasiones, representan el amor por todo lo que no es Dios, ¿no? Eso pueden ser esas espinas. Todo el mundo de baraña ahí, pues obviamente una planta no va a crecer ahí. ¿Ok? Muy bien. Y vamos al versículo 15. Versículo 15 dice: el buen terreno. Esta persona y las semillas que cayeron en la buena tierra, dice, representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia, repito, repite conmigo, y con paciencia, otra vez, y con paciencia,
producen una cosecha enorme. Si tú fueras agricultor y te dieran a escoger una tierra, ¿cuál escogerías? ¿Camino duro, pedregoso, espinas o buena tierra? ¿De veras? ¿De veras, de veras? Ok, los agricultores no van a dejar mentir. Una buena tierra va a requerir esfuerzo, va a requerir paciencia, va a requerir dedicación. Pero si tú eres agricultor, por supuesto que vas a querer esa tierra. Por supuesto. ¿Sí me sigues? El buen terreno, dice esta persona, oye el mensaje, lo acepta, toma tiempo obviamente para estudiar, para entenderla, busca la forma de cómo compartir esa palabra con otros. No solamente eso, pero esta persona ayuda a otras personas que están en el camino de la fe, que a lo mejor han tropezado y que están al pendiente de ellos. Esa es la buena tierra. Son los verdaderos creyentes de Dios o del Señor, los cuales escucharon el Evangelio y lo recibieron con fe y esperanza, con un corazón honesto y recto. ¿Amén? Ok, ese es el buen terreno. Y yo digo, Dios, en verdad, ayúdame, porque en mi vida, el tiempo se va, ok. En mi vida ha habido momentos complicados. Fíjense algo importante que Dios me enseñó también en esta parábola. Si tú hoy dices, híjole, creo que mi corazón está como el camino. No, yo creo que está entre pedregoso y espinoso. No, yo creo que yo sí estoy, buena tierra. Si hoy tú te quedaras con eso nada más, qué cruel para los que están en los otros 3 terrenos, ¿no? Y que digas, pues ya no hay esperanza. Así te tocó, esa tierra te tocó, dura, ya, vive así. Estaría feo, ¿no? No sé tú qué pienses, pero yo no, digo, los que saben de agricultura, un terreno duro es complicado. O sea, no vas a poder lograr hacer muchas cosas. Pero Dios hoy tiene una buena noticia para ti y para mí. Si tú estás identificando algo de esto, Dios quiere que obviamente esa tierra produzca el fruto para lo cual fue hecho. Piensa en esto, cuando tú naciste, yo no veo a Dios diciendo, a ti te toca, Isabel, un corazón duro, a ti, Daniel, te toca una buena tierra, a ti, Amelia, ¿no? No. Pero entonces, ¿por qué en el tiempo te comparten de la palabra y dices, no, gracias? ¿Por qué cuando dices, wow, esta es la palabra que yo esperaba, y de repente vienen los problemas y te apartas? ¿Por qué de repente escuchas el mensaje de Dios y de repente te absorben los afanes de esta vida? Amado amigo, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. Eso sí lo garantiza Dios. Pero va a depender de nosotros. ¿Qué queremos hacer con esa tierra? La vida que tienes hoy, tú vas a comparecer delante de Dios igual que yo y vamos a rendir cuentas de qué hice con esta tierrita. ¿Cómo ves? Entonces hoy Dios lo que quiere para ti y para mí es que esa tierra produzca ese fruto. Y ese fruto tiene que ver, platicaba mi esposa y yo y decía, en algún momento de mi vida y la vida de mi esposa, que tuvimos ciertos bajones, tú no quieres que un hijo de repente te diga, gracias, no quiero escuchar de Dios porque yo veo que tú te peleas con papá y con mamá. Gracias, no quiero saber nada de Cristo porque, pues, ¿me permites platicar un poco? Gracias. Porque a lo mejor dices, lo que escucho, que se supone que tú estás aprendiendo, veo en la casa y te peleas con papá y con mamá. Y no solamente se divorcian. Y no solamente eso, me hieres. Y no solamente eso, me abandonas. Y no solo eso, ni siquiera hay para comer. Ni siquiera me das un abrazo. ¿Cómo pretendes que yo quiera amar a tu Dios?
Hay incongruencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando en tu vida entiendes que la buena tierra empieza a dar su fruto 30, 60 y 100%? Entonces las personas, los de tu círculo empiezan a ver, oye papá, gracias por el consejo que me diste, ¿no? Oye mamá, gracias porque veo que te esfuerzas, ¿no? Que tu hijo pueda verte como un referente. Que tus nietos puedan decir, anhelo la vida de mis abuelos. Que en tu trabajo puedan decir, no te vayas, te necesito. Eres bueno en lo que haces. No sé tú, pero yo sí anhelo eso. Y sé que cuando Dios ha prosperado esa semilla en mi corazón, eso es algo, una consecuencia. ¿Sí me sigues? O sea, no es algo que yo me esté esforzando por ser el mejor padre del mundo, porque si no, obviamente hay que poner nuestra parte. Pero aquí lo interesante, paso al siguiente punto, lecciones que podemos aprender de esta parábola. 3 muy sencillas. La primera, la parábola del sembrador, que es la semilla del evangelio, llega a diferentes tipos de terrenos o corazones, ¿no? Pero hay diferentes resultados en cada uno de ellos. ¿Ok? La segunda tiene que ver con nuestra responsabilidad del cuidado de esta tierra. Es la responsabilidad que tenemos tú y yo de que esta semilla crezca, germine, ¿ok? El corazón que efectivamente recibe la semilla del evangelio no se compara con el duro terreno del camino, no se compara con el terreno pedregoso y no se compara obviamente con el de los espinos, sino más bien el terreno bueno es el que echa raíces, ¿no? Que la semilla echa raíces. Entonces dite a ti mismo, es mi responsabilidad, conmigo por favor, es mi responsabilidad cuidar el terreno. ¿Ok? Es mi responsabilidad que lo que estoy escuchando el día de hoy, que aquí lo leímos también, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. A lo mejor puede ser una palabra como que, ay, no me incomode, me está incomodando esto. No soy yo, es el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón, nada más. Pero a veces es necesario que Dios nos hable de esta forma. ¿Ok? Tercer punto que podemos aprender de esto es que Jesús nos muestra las marcas de un verdadero cristiano o un verdadero discípulo, ¿no? O sea que toda persona, todo discípulo verdadero del Señor va a dar un fruto. Juan 8:31 dice lo siguiente: Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Apunten ese versículo si están tomando nota, si gustan, ¿verdad? Juan 8:31. Lo repito, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Ok? Bueno, yo quiero decirte el día de hoy que si tú estás identificando dónde estás, cómo está ahorita tu terreno, creo que es un buen momento para que con la ayuda de Dios eso cambie en tu vida. Y yo aprendo mucho de la manera visual. Y cuando yo veo un terreno que en algún momento fue de siembra y lo veo con escombro, con espinas, esa tierra obviamente, si tú no la barbechas, si tú no haces algo con esa tierra y se te ocurre sembrar la semilla así, te lo aseguro que no va a dar fruto. Entonces, quiere decir que hay que remangarse las mangas y poner manos a la obra. Por eso digo, y por eso la palabra dice, con paciencia. Con paciencia.
los que levantaron la mano y que han trabajado la tierra y que tienen hectáreas para sembrar, y si el campo ya dio lo que tenía que dar y hay que limpiarlo, es con paciencia. Obviamente tú quisieras, en 5 minutos ya terminé de limpiar el terreno, pero ¿verdad que no? No, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con tu vida y con mi vida. Tiene que ver con el proceso que tiene que llevar la palabra de Dios en mi vida. Pero yo tengo que estar dispuesto, ese es el punto. ¿Qué tanto estoy escuchando hoy? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, ese es el punto medular. Algunos puntos claves para que nos quedemos con esta reflexión. Tú y yo, cuando hemos escuchado la palabra de Dios y la hemos puesto en práctica, nos volvemos también en sembradores. Porque estás sembrando, pero ojo, la palabra dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, si tú eres un sembrador en Cristo, lo que hay que sembrar, ¿qué es? La palabra de Dios. En los evangelios habla acerca del mensaje del reino. ¿Cuál es ese mensaje del reino? Lo que precisamente vamos a recordar esta semana. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo hoy podamos ser salvos. Está padre esto. Esa es la buena semilla. Otro punto clave es que cada persona es responsable de lo que hace cuando escucha la palabra de Dios. Otro punto para recordar es, porque una semilla hoy no esté dando fruto, no quiere decir que mañana va a seguir igual. ¿Sí me captaron en esta? A lo mejor tú dices, ay, no, creo que no he dado fruto ni al 5%, ¿no? Aunque no te preocupes, Dios lo que quiere es que tú estés entendiendo que esa palabra es la que va a germinar en tu vida, en tu corazón, el querer hacer la palabra. Y entonces puede dar fruto. ¿Ok? Cuando hablamos ya del cuidado de la tierra, cuando hablamos ya de la parte de cómo voy a hacer para limpiar mi terreno, definitivamente la presencia o la ayuda del Espíritu Santo es clave en esto. Porque si lo quieres hacer solamente en tus fuerzas, te vas a cansar y no vas a terminar. ¿Ok? Entonces, hay una pregunta que quiero que te hagas el día de hoy, junto conmigo. ¿Qué tipo de terreno soy? Que fue el primer punto que dijimos que íbamos a 3 aspectos, ¿no? Para una vida fructífera, cuando leemos y aplicamos la palabra de Dios. Es importante que sepamos cómo está mi terreno hoy, cómo se encuentra hoy mi terreno, cómo está mi tierra. Y ojo, no se trata de lo que la gente dice que así está mi terreno, ¿eh? Es tú identificando un poquito esta parábola, ¿no? ¿Es tierra dura? No me interesa la palabra de Dios. ¿Será acaso que los problemas te están agobiando? ¿Los afanes de esta vida te están llevando por un camino diferente? ¿Será que ese gozo que sentiste cuando alguien te compartió de Cristo ya se desinfló? ¿Cómo está tu terreno? Y si tú eres capaz de identificar, entonces Dios nos dice, hoy yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para meter el arado en tu corazón y voltear la tierra y limpiar la tierra. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Termino con esto. ¿Qué beneficios voy a obtener por obedecer la palabra de Dios? Está padre el terreno, lo limpiamos, la semilla, ¿y cuál es ese fruto? Bueno,
Aquí les puse algunos ejemplos muy rápidos. Apunten los que están tomando nota. Perdón, no traje todos los versículos, pero primero es: todo te saldrá bien. Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Eso dice Josué 1:8. ¿Qué más? ¿Qué más, Ariel? ¿Qué más? ¿Eso es todo? No. También nos ayuda la palabra de Dios, ese beneficio es que nos ayuda a juzgar los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué dices eso, Ariel? Porque en Hebreos 4:12 dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú y yo estamos siendo expuestos a la palabra, la misma palabra te está diciendo: oye, como que algo está chueco acá, como que tus pensamientos están por otro lado, se están yendo por otro lado, como que la avaricia te está creciendo, como que el ser, no sé, iracundo, no sé, tantas cosas. Pero para eso está la palabra de Dios, que te ayuda para eso también. Nos enseña y nos reprende y nos corrige. Va de nuevo: nos enseña, nos reprende y nos corrige. Esa como que no nos gustó mucho, pero bueno, también sirve. La disciplina es buena, bien aplicada, obviamente. La palabra de Dios también nos enseña eso, ¿no? Que el que ama a su hijo, corrige al hijo. Ahí, padres, tómense un tiempecito para estudiar un poquito qué dice la palabra de Dios acerca de educar a los hijos. ¿A qué se refiere con disciplinar a los hijos? O sea, entonces sí estoy bien, si los insulto y le digo que eres un tonto, ¿estoy disciplinando al hijo? No va, pero bueno, abusados con eso. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Y nos hace ser hombres sabios. Mateo 7:24: todo el que escucha mis enseñanzas y las siga es sabio, como la persona que construye su casa sobre la sólida. Muy bien. ¿Por qué no te pones de pie conmigo un ratito, por favor? Ok. Definitivamente lo que Dios ha hablado a mi corazón en este día, a través de esta palabra, es que soy responsable de lo que estoy haciendo con esta tierra. Y si yo anhelo dar ese fruto de amor, de paz, de misericordia, de honestidad y todo lo que la palabra de Dios nos habla, definitivamente tú y yo necesitamos entonces aprender de la palabra de Dios, atesorar esa palabra, pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude a que esa palabra sea la que germine en mi vida, que dé ese fruto y se haga entonces lo que está escrito en su palabra para mí y para ti. Tener un buen matrimonio, tener la buena sabiduría para educar a los hijos, el buen desempeño en el trabajo, el poder servir a los demás de manera desinteresada, el poder ser bendecido económicamente y que tú puedas también compartir lo que Dios te da. Pero eso solamente es a través del amor de Dios. Humanamente, en verdad, es muy difícil, no se los recomiendo, porque se van a cansar, se van a frustrar y pudiera ser, como ya lo que ya leímos, van a venir esos pensamientos y te van a decir: abandona lo que quieres empezar a hacer. Cierra tus ojos un momento. Piensa en esto: si hoy dices mi tierra está llena de espinos, de piedras, está dura mi tierra, está dura mi corazón, y si yo veo
esa hectárea tan enorme y que está llena de escombros y que está lleno de todo esto, definitivamente tú dirías, es imposible restaurar esta tierra, es imposible limpiar esta tierra, es cansado limpiar esta tierra. Pero hoy Dios, que quiere obviamente hacer prosperar tu vida y mi vida, Él está aquí para ayudarte y para decirte, yo quiero hacerlo, quiero hacer eso en tu vida. Que esas etiquetas que de repente a lo mejor has tenido de el papá que no colabora, la mamá que es una persona muy irritante, el hijo que es desobediente, el hijo que es, no sé, esas etiquetas o esas formas o esos estilos de vida que a lo mejor han marcado tu vida, tu corazón, y tú dices, no veo para cuándo yo pueda cambiar. Hoy Dios te dice, yo estoy contigo, y mientras tengas vida, yo puedo hacer eso en tu vida. Yo puedo hacer que cambies, yo puedo hacer que tú prosperes, yo puedo hacer que tú tengas esa manera diferente de vivir. Eso lo hace Dios solamente. Permítele a las personas que están a tu lado que te ayuden. Cuando los campesinos tienen que trabajar la tierra, es un grupo de campesinos. La palabra de Dios dice que en multitud de consejos se halla la sabiduría. Date la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Date la oportunidad de sentarte y meditar en la palabra. Date la oportunidad de que si alguien se está acercando a ti, abre las puertas, no solamente de tu casa, sino de tu corazón. Y permite que sea Dios el que ministre tu vida, el que ministre tu corazón. Señor, yo te doy las gracias en esta tarde. Y si tú hoy tú te has identificado con alguno de estos tipos de tierra, de terreno, yo te voy a pedir que levantes juntamente conmigo tu mano si has identificado cómo estás al día de hoy, cómo se encuentra tu tierra al día de hoy. Y si tú hoy decides, si tú hoy quieres que sea Dios el que te ayude a limpiar esa tierra, ora conmigo. Señor Jesús, en este tiempo he escuchado tu mensaje, he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que mi tierra no es una tierra buena. Padre, hoy yo decido cambiar, yo decido que me ayudes, yo decido abrir mi corazón para que tu semilla entre a lo más profundo de mi ser. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Y si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo he estado, gracias a Dios, siento que voy caminando, que mi tierra está siendo fructífera. Dios también quiere barbachar tu vida, porque es necesario que la tierra tiene ciclos. Tiene ciclos. Y si tú a lo mejor ahora en este tiempo dices, me siento cansado, puede ser que precisamente sea el tiempo de que la tierra tenga que ser preparada para la siguiente siembra. Y hoy Dios también dice, o te dice a ti y a mí, yo estoy contigo, yo te acompañaré. No es que estés haciendo malas cosas, simplemente la tierra necesita ser preparada nuevamente para un fruto al 30, al 60 y hasta el 100%. En el nombre de Jesús. Amén.